Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra conferencia web. Hoy es jueves 12 de junio eh, y vamos a realizar en esta oportunidad la actividad de aprendizaje, diferenciar los artefactos y características Scrum para garantizar transparencia, productividad y calidad. El resultado de aprendizaje esperado es implementar el proceso de desarrollo de acuerdo con lo establecido en el marco de trabajo Scrum. Para hoy les tengo propuesta la siguiente agenda: un saludo de bienvenida e introducción, la explicación de la evidencia como tal, ¿cierto? Es una evidencia de producto que se llama mapa conceptual sobre artefactos, planeación, ejecución y revisión del sprint. Y por último, vamos a aclarar dudas e inquietudes que ustedes puedan tener, ¿cierto? Eh, Les quería decir algo, en esta evidencia como tal de esta semana, pero le pasa más que todo, de pronto a los que no pueden, a los que no tienen la oportunidad de ver las grabaciones, que al leer el título de la actividad dice mapa conceptual sobre artefactos, planeación, ejecución y revisión del sprint. Creen que la actividad es simplemente hacer un mapa conceptual y no, o sea, la actividad consta de dos partes. El mapa conceptual es pues el segundo punto, que es el más corto. Ahorita obviamente vamos a hacer el ejercicio, yo les voy a mostrar qué es eso del mapa conceptual, les voy a socializar una herramienta en la que pueden hacer mapas conceptuales totalmente gratuita, y por los que lo quieran utilizar pues como tal, o la pueden hacer el mapa conceptual en cualquier herramienta que ustedes lo deseen. Pero lo más importante de esta actividad y el grueso de esta actividad es que vamos a hacer el desarrollo de un sprint, ¿cierto? A lo largo de estas 3 semanas hemos hablado que dentro de todo lo que nos propone Scrum, ¿cierto? Nos recuerden que nosotros estamos trabajando un estudio de caso. En ese estudio de caso, en la primera semana hicimos el levantamiento de unos requerimientos cuando nos sentamos con el rector del colegio. De esos requerimientos salieron unas historias de usuario, ¿cierto? Que ese es al reunir esas historias de usuario, ese es el backlog como tal. Luego las priorizamos, mire, decidimos, cada uno decidió en qué orden y qué importancia le quería dar a esas historias de usuario. En la actividad de la semana pasada lo que hicimos fue conformar el equipo Scrum, ¿cierto? Donde decíamos, vea, el Product Owner es esta persona y tienes estas responsabilidades, el Scrum Master es esta persona y tiene estas responsabilidades, lo mismo los desarrolladores. Luego decíamos que tenemos unas actividades del ciclo de vida, ¿cierto? Unas actividades de ciclo de vida y unos artefactos que Scrum tiene para nosotros poder desarrollar pues todo lo que necesitamos. Entonces, en esta tercera semana, continuando con ese ejercicio, lo que vamos es empezar ya a trabajar los sprints, ¿cierto? Que los sprints, como ahora lo vamos a ver en el material de formación, son esos ciclos de trabajo donde el equipo va a empezar a generar valor al proyecto, ¿cierto? Generar valor es eso, es empezar a crear esas necesidades que el cliente tiene. Vamos a desarrollar esas historias de usuario, las vamos a convertir ya en elementos de trabajo, que es en últimas lo que necesitamos para poder cumplir con esa entrega al rector y poder que ese sistema que nos propone, ese sistema de información de matrículas que nos propone la guía, pues lo podamos cumplir eh, con el trabajo pues del equipo, ¿cierto? Entonces es muy importante que lo tengamos claro, que la actividad consta de dos partes, ¿cierto? Que la actividad consta de dos partes, porque sí pasa mucho eso, cuando en cursos pasados, pues que cuando revisa uno y va a calificar, pues ve uno que solamente muchas veces apunta en un mapa conceptual y pues no es solo eso, ¿cierto? Para que lo tengamos claro. Como siempre, ahora vamos a hacer un ejercicio completo. Yo les voy a mostrar cómo lo presentaría yo en caso de que en este curso yo fuera aprendiz, que yo sé que les puede servir como referencia. Simplemente es un ejemplo que les sirva a ustedes como referencia para el momento en que cada uno pues vaya a desarrollar su actividad. Vamos ahorita revisamos pues el tema de la guía y el componente formativo, ¿cierto? Y ahorita les voy a explicar bien esta parte de que es un mapa conceptual. Entonces, verifiquemos que nos esté dejando ingresar acá a Sayuna. Recuerden que es muy importante, les quería mostrar nuevamente el cronograma, haciendo aquí un pequeño paréntesis. Es muy importante que tengan estas fechas presentes, ¿cierto? Porque muchas veces me preguntan, instructor, no pude entregar el trabajo, por ejemplo, la actividad 2 ayer cerraba y no la pude entregar, la puedo entregar hoy, me permite entregarlo este fin de semana, y la respuesta que yo les doy es sí, no tienen ningún problema. Este cronograma tiene unas fechas que las tenemos como referencia, pero el SENA nos permite que podamos presentar
actividades o evidencias anteriores extemporáneas, pero lo más importante es que no nos vayamos a pasar de esta fecha, ¿cierto? El 27 de junio tenemos que tener todas las actividades ya cargadas y aprobadas. Ya si nos pasamos de esa fecha, si no tengo cómo colaborarles o cómo ayudarles en ese aspecto. Entonces no nos confiemos, no dejemos todo para lo último. Sabemos que la plataforma durante el día presenta intermitencias, entonces uno muchas veces pues se le acumulan cosas y ya cuando las vamos a subir, si las vamos a dejar para subirlas el 27 a las 10 de la noche, pues de pronto tenemos suerte y las cargamos sin problema o podemos tener el inconveniente que no lo podamos hacer, ¿cierto? O bien sea por la plataforma o que tengamos problemas con el servicio de Internet en el municipio donde nos encontramos. Bueno, muchos factores que pueden pasar. Entonces nosotros tenemos todavía muy buen tiempo, ¿cierto? Hoy estamos a 12, todavía pues tenemos casi que 2 semanas como para tener al día todo. Entonces sí quiero hacer pues como esa recomendación para que no nos dejemos pues como colgar con eso. Entonces, mirando la guía de aprendizaje, ¿cierto? Recuerden que nosotros tenemos en este curso una guía que es la que nos ha ido orientando y nos ha ido marcando el camino para las actividades que debemos hacer. Entonces, para esta semana, entonces dice que es la actividad de aprendizaje 3, diferenciar los artefactos y características de Scrum para garantizar transparencia, productividad y calidad. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Para mejor asimilación del sprint, ahorita vamos a ver qué es eso del sprint, esta actividad de aprendizaje le apostará a una concepción amplia y práctica de las acciones propias de la planeación, la ejecución y la revisión del mismo, ¿cierto? O sea, la revisión del sprint. Además, la identificación y vinculación de los artefactos, ¿cierto? Recuerden que los artefactos son esas herramientas que ahora vamos a ver que Scrum nos permite tener para poder desarrollar lo que requerimos, ¿cierto? Nos dice que tiene una duración aproximada de 10 horas, es el tiempo pues que estipulado que más o menos nosotros podríamos tardar en revisar el material, en preparar todo lo que tenemos que hacer para poder hacerlo. Y el material de formación para esta semana es el que vamos a utilizar ahora en la tercera actividad y en la próxima actividad de la siguiente semana, ¿cierto? Recuerden que las dos primeras actividades era un material de formación diferente y esta semana 3 y 4 ya es otro material de formación que ya lo vamos a mirar en Sayuna y se llama planeación, ejecución y desarrollos ágiles. Entonces dice, a continuación se describen las acciones y la correspondencia evidencia que la conforma la actividad de aprendizaje. Entonces dice, mapa conceptual sobre artefactos, planeación, ejecución y revisión del sprint. Entonces dice, ahora que ya ha desarrollado las historias de usuario, que ya fue lo que hicimos, y la asignación de los roles durante el ciclo de vida, lo que hicimos en la semana anterior, teniendo la misma relación temática y procedimental, es el momento de tratar aspectos de los artefactos, la planeación y la ejecución y revisión del sprint, por lo que se requiere realizar un mapa conceptual acompañado de un informe previo. Ojo que esto es muy importante, el informe previo. Siguiendo estos pasos, entonces acá dice, genere un documento tipo informe de un caso hipotético, ¿cierto? Acá dice un caso hipotético, pero nosotros venimos trabajando y vamos a seguir trabajando sobre el mismo estudio de caso, porque pues como les decía en la primera conferencia, ¿qué es la gracia de este curso y qué es lo bueno? O sea, aparte de uno certificarse, pues, ¿cierto? En Scrum, pues es muy importante lo que me va a quedar a mí. Y uno de esos valores o esos elementos importantes que a ustedes les va a quedar son esas evidencias que hemos construido. Pues, ¿por qué? Porque hacen parte de un ejemplo, de un caso de uso práctico, de casi que se presenta, de lo que se presenta en el mundo real. Entonces, es muy bueno uno contar con esa información. Entonces, la idea es que continuemos, que así aquí en la guía diga caso hipotético, vamos a seguir trabajando sobre el mismo caso hipotético del colegio. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese informe previo? Entonces, vamos a hacer una lista de trabajo ordenada por prioridades de acuerdo con los requerimientos del cliente. ¿Cierto? Que ese es el backlog, que estos requerimientos fueron los que levantamos cuando nos sentamos con el rector y salieron esos 8 requerimientos como tal, ¿cierto? Entonces, esto lo tenemos desde la primera semana. El segundo punto dice, establezca un objetivo claro y concreto para el sprint. Esto lo vamos a ver hoy, vamos a ver cómo se crea un sprint, dentro de las características del sprint tiene que tener un objetivo, ¿cierto? De acuerdo al backlog, o sea, el objetivo de ese sprint, pues obviamente va a estar relacionado con qué, con los requerimientos y con esas historias de usuario que ya tenemos. Y redacte un plan de acción para el incremento, especificando tiempos, actividades y responsabilidades. Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo sería, ¿cierto? Todo esto lo tengo en cuenta dentro del ejemplo práctico que yo les voy a socializar si yo tuviera que presentar la evidencia. Y el equipo de desarrollo en el Sprint Backlog.
Entonces, esta es la primera parte, ¿cierto? Y luego dice, desarrolla un informe del proceso de trabajo indicando el cómo, cuándo y dónde, ¿cierto? Que son las reuniones del daily meeting, que ahora lo vamos a ver en el material de formación, que es esto. Luego, los avances y logros del equipo, que es el review meeting, ¿cierto? Que es el review meeting como tal, que también lo vamos a ver. Los hallazgos del Bundor Chart, que es uno de los artefactos que tenemos en Scrum para hacerlo. Los cumplimientos e incumplimientos del equipo de trabajo, y se tengan en cuenta los artefactos y las actividades que deben aplicarse. Y al final de esta primera parte, entonces dice los resultados de la retrospectiva del sprint, las conclusiones de la reunión de evaluación al final del sprint o cada ciclo de trabajo, ¿cierto? Entonces ahorita les voy a explicar esto en detalle. Y finalmente, miren que esto ya es lo último, dice, antes de elaborar el mapa conceptual, describa cómo se desarrollará en este caso el caso hipotético. Bueno, entonces ahorita les explico esta parte. Y acá ya dice la segunda parte, que es eso, dice, estructura el mapa conceptual sin dejar de lado la definición de cada concepto utilizado en el mismo. Entonces, aquí dice, instale para mejorar la estructura de su mapa. Entonces, un concepto principal, conceptos complementarios claves, definiciones, entre otros, ¿cierto? Acá simplemente no nos vamos a complicar, vamos a crear un mapa conceptual como con los conceptos que cada uno entiende o ha identificado de Scrum como tal, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un mapita conceptual, ya que tan bonito como lo quieran hacer, pues de acuerdo a la creatividad de cada uno, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a hacer un ejercicio a mí me gusta mucho utilizar Canva, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer en Canva, les voy a mostrar cómo sería en Canva, pero casi que de la misma forma se haría en cualquier herramienta. O si alguien dice, no, yo lo quiero hacer en mi software de ofimática, lo quiero hacer en Word o en PowerPoint o lo que quieran, no tiene ningún problema, ¿cierto? Sino que esas herramientas que son en línea, pues nos dan mucha facilidad. Entonces, ahorita vamos a ver cómo sería. Entonces, es eso. Entonces, la primera parte es, vamos a crear el sprint, vamos a establecer unos objetivos del sprint, unas responsabilidades, una duración, y por último vamos a hacer el TEPA pues del mapa conceptual, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. Entonces, antes de mostrarles el ejemplo de cómo lo haría, vamos a verificar obviamente el material de formación que tenemos para esta semana. Entonces, recuerden que vamos a actividad y aprendizaje, y ya el componente formativo no es este que fue el de las 2 primeras semanas, que fue el que nos sirvió para las actividades 1 y 2, sino que es el de planeación, ejecución y desarrollos ágiles, ¿cierto? Que eso nos va a servir para la actividad 3, que es esta, que es por donde vamos a cargar apenas tengamos el documento listo, y la actividad 4, que es la que vamos a ver la siguiente semana. Entonces le damos clic acá en componente formativo, queremos que la plataforma nos lo muestre bien. Listo, entonces le damos clic en acceder al recurso. Y acá entonces están las opciones como tal, ¿cierto? Entonces iniciamos con la introducción, le decimos ver contenido. Acá pues este componente, bueno, lo mismo, trae un video, que es lo que siempre les digo. Ya ustedes obviamente miran los videitos y pues toman nota absolutamente de lo que ustedes consideren más importante. Son videos pues muy cortos. Y luego en el primer punto dice actividades Scrum, ¿cierto? Entonces dice, el conjunto de actividades de la metodología Scrum es el desarrollo en que el equipo ejecuta tareas según los acuerdos clave para el logro de los objetivos del proyecto. Este desarrollo se caracteriza por los diferentes sprints de cada fase, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que lo que yo les he dicho, una de las premisas que Scrum busca es que todas las partes interesadas en el proyecto hablen el mismo idioma, ¿cierto? Que todos entendamos primero que todo qué es lo que el cliente quiere, ¿cierto? Que cuando el product owner, el líder del proyecto, se sentó con el rector e hicieron un levantamiento de información donde salieron esos requerimientos y él convirtió esas historias de usuario, él le pueda llevar a su equipo de desarrollo, que en última son los que van a hacer la herramienta como tal, se los pueda explicar y entender bien. Entonces, cada uno de ellos tiene que entender, manejar el mismo idioma y ser muy claros en esas necesidades como tal, ¿cierto? Para que al final de cada ciclo de trabajo, que es lo que definimos como sprint, pues el entregable o ese producto final de cada ciclo de trabajo, pues sea lo que el rector busca como tal. Entonces, es eso. Entonces, acá dice sprint es la unidad de tiempo de un ciclo de desarrollo en Scrum.
permite al equipo centrarse en aportar más valor al producto o proyecto. Entre más sprint se planifique, mejor se va a dar el avance del proyecto. Esta entrega da más valor al cliente, puesto que con él se logra visualizar la evolución del proyecto, ¿cierto? Entonces, cuando hacen las primeras reuniones, ¿cierto? El product owner con su equipo, entonces dicen, listo, vean, el primer sprint, vamos a, por decir algo, vamos a trabajar estos dos requerimientos, ¿cierto? Vamos a combatir estas dos primeras historias de usuario que fueron las que se priorizaron en un principio. Entonces, ¿cuánto nos vamos a demorar para eso? Pues ya dependiendo de la metodología que la empresa tenga, generalmente son ciclos de 2 o 3 semanas. Entonces dicen, no, en estas 2 primeras semanas vamos a trabajar este sprint que vamos a combatir estas historias de usuario, ¿cierto? Entonces, ahí ya es donde cada uno de los integrantes va a empezar a aportar su valor a eso, ¿cierto? Que ese aporte de valor es el que me va a permitir empezar a hacer las entregas como tal. Entonces, esos son los sprint. Dice, en algunos proyectos, Scrum, el sprint cero no es utilizado. En cambio, en otros proyectos lo ven como una antesala importante al primer sprint, ¿cierto? Entonces, el sprint cero es como un sprint donde es como una reunión inicial. Algunas empresas lo utilizan, otros no, porque pues obviamente entre más sprint, pues más tiempo se me va a ir y obviamente eso va a impactar pues la parte económica, ¿cierto? Del proyecto. Entonces ya es como lo quieran definir. Pero lo importante es que tengamos claro que en cada sprint es donde ya vamos a desarrollar las funcionalidades para poder cumplir con esa entrega de valor al cliente como tal. Luego, entonces, aquí ya vienen unas definiciones que recuerden que esto es pues muy interactivo. Entonces, acá dice Sprint Planning, ¿cierto? La planeación del sprint. Entonces, si ustedes colocan el mouse y se paran, pues dice Sprint Planning, se trata de la planeación del sprint. Daily Meeting, entonces son la reunión diaria que el equipo va a tener, ¿cierto? La idea es que se definan unas reuniones diarias a cierta hora, en cierto lugar, para que, como les decía ahorita, todos hablemos el mismo idioma y todos sepamos que nos vamos a reunir todos los días, ya sea virtualmente o presencialmente, dependiendo ya cómo trabaje la empresa, y vamos a tocar estos temas, ¿cierto? Entonces eso lo vamos a hacer ahorita en el ejercicio. Luego entonces vienen otras definiciones, grooming, entonces varias reuniones de refinamiento, sprint review. Entonces ustedes aquí van a ir encontrando todas las definiciones. Obviamente ya ustedes pues en detalle van a ir tomando nota de cada una de ellas. ¿Listo? La planeación del sprint, ¿cierto? Entonces dice, se refiere a la planificación del detalle del sprint, persiguiendo la funcionalidad por desarrollar, resolviendo dudas. De igual forma, en el sprint planning, o sea, la planeación del sprint, se crean las historias de usuario y se determinan los criterios de aceptación de las mismas, ¿cierto? Que esto ya sabemos qué es, porque desde la primera actividad creamos las historias de usuario con los criterios de aceptación, o como esas, pues, recuerden que los criterios de aceptación es como esa listica de chequeo que me va a permitir a mí cumplir con la historia de usuario. Listo, entonces ya ustedes van a seguir mirando estas definiciones. Acá viene entonces el tema ya de las reuniones como tal, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer en la reunión? ¿Cómo las vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eh, la importancia pues de la planeación del sprint y el sprint planning y las historias de usuario, ¿cierto? Entonces estas son definiciones que ustedes van a ir viendo. Lo mismo el sprint review es otro artefacto, entonces dice, se relaciona con el release, que es la forma de agrupar sprints. Cuando el usuario no acepta algunas entregas de la funcionalidad, finalizando cada sprint, se agrupan esos puntos, ¿cierto? Concuerda con el final del sprint y se utiliza el sprint review para realizar la entrega total del producto, ¿cierto? Entonces, estas son situaciones que se pueden presentar cuando vamos a hacer un entregable y el cliente por algún motivo no lo recibe o no está satisfecho con eso. Entonces, ahí aplicaría esa parte. Aquí en un videito nos detallan pues como claro esa parte. Es bueno, como les digo, igual entonces que lo vean. Continuamos entonces con el componente formativo, y aquí ya viene el tema de los métodos ágiles. Recuerden que Scrum es un marco de trabajo ágil. Recuerden que existen dos tipos de marcos de trabajo, los tradicionales y los ágiles. Scrum hace parte de la familia de los ágiles por muchas características que tiene, porque permite adaptarse a cambios, por muchas bondades pues que tiene. Entonces, aquí nos van a decir bien qué es eso, ¿cierto? Vamos a encontrar definiciones de metodologías ágil, el manifiesto ágil que es, ya ustedes obviamente van a ir mirando pues y tomando nota de esas definiciones como tal. Recuerden que acá pues al colocar el mouse vamos a ir encontrando definiciones.
Acá nos dicen diferentes tipos de métodos ágiles. Kanban, que es uno de los métodos ahí, es que la próxima semana vamos a ver, la próxima semana el ejercicio y la actividad que vamos a hacer es muy chévere también y vamos a hacer la creación de un tablero Kanban. Entonces ahí vamos a ver la utilidad de esto y cómo esto impacta muy positivamente en los equipos de trabajo. Luego, bueno, vienen pues acá otras definiciones y otras metodologías del marco ágil, que es bueno, así no hagan parte de las evidencias que tenemos que hacer, por ejemplo, en programación extrema XP, que es un marco de trabajo ágil, pero sí es bueno pues que lo conozcan, así no vayamos a desarrollar durante estas evidencias de estas 4 semanas. No las vamos a trabajar directamente, pero es muy importante pues, que ustedes por lo menos las conozcan, sepan que existen y acá pues tenemos definiciones que tenemos pues como que aprovechar. Listo, acá por ejemplo, programación extrema XP es otro marco de trabajo ágil, entonces ya ustedes van a verificar pues qué información de acá consideran pues interesante. Obviamente sí les recomiendo pues que miren todo el material, que vean pues como todos estos videos y todas estas definiciones. Y ya finalizando acá, es el cuarto punto que es Kanban, que este sí es el que vamos a abordar la próxima semana, ¿cierto? Este es el que vamos a abordar la próxima semana, vamos a hacer una actividad muy chévere como tal. Que se aplica y se utiliza muchísimo, ¿cierto? Entonces es aprovechar como todas esas bondades que Kanban y ese tablero Kanban como tal que utilizamos nos va a servir mucho y es lo que vamos a ver, pues esto sí lo miramos la próxima semana, ¿cierto? Entonces en el componente formativo hasta el punto número 3 es lo que nos va a servir para tener en cuenta para desarrollar la actividad, ¿cierto? Sobre todo pues como en el punto 1, que es cuando nos hablan pues como de Scrum como tal. Y ya entonces vamos a enfocarnos en lo que nos centra pues en la actividad de esta primera parte, ¿cierto? Vamos a hacer esta primera parte. Entonces, si yo fuera a presentar esta evidencia como tal, ¿cierto? Lo haría pues como siempre una pequeña portada. Luego entonces yo voy a hacer y vamos a hacer el ejercicio. Recuerden que nosotros tenemos 8 requerimientos, ¿cierto? La idea en esta evidencia, igual para que no se les alargue mucho, es que cojamos uno de los requerimientos, ¿cierto? Cogemos uno de los requerimientos y sobre ese pueden hacer uno o dos y sobre ese pueden trabajar un sprint, ¿cierto? La idea es que hagamos un sprint porque pues ahorita vamos a ver que siempre hay información que agregarle, entonces que lo quiera hacer con todos no hay ningún problema, pero como mínimo trabajemos un requerimiento donde le hagamos el desarrollo completo a ese sprint como tal. Entonces tenemos los 8 requerimientos que son los que nos propone la guía. Acá yo ya los tengo priorizados de acuerdo al criterio que yo quise seleccionar. Luego seleccioné una historia de usuario que ya las tenía pues desde la primera semana, ¿cierto? Quise escoger la que prioricé aquí de primera, entonces acá en el documento simplemente vuelvo y la relaciono, que es la de permitir la matrícula, que pues de acuerdo a como yo lo veo sería la primera que yo atacaría con el equipo. Y ya entonces acá tengo la parte del backlog, ¿cierto? Entonces, con estas actividades que voy a empezar, que son previas al sprint, es lo que yo voy a tener claro que voy a poder cumplir para poder desarrollar esta historia de usuario, la de la matrícula. Entonces, ¿qué requeriría yo para poder cumplir con esa matrícula? Entonces, ¿y qué tendría que tener en cuenta el equipo de desarrollo para hacerlo? Entonces, lo primero, yo digo, sería crear la interfaz de registro de estudiantes, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, es desarrollar una interfaz que sea intuitiva, que los estudiantes puedan registrar sus datos personales y elegir un técnico. Eso sería lo primero que yo tendría en cuenta. Luego ya entonces validaría esos datos, ¿cierto? Yo validaría esos datos y ahí ¿qué haríamos? Entonces, implementar validaciones para asegurar que los datos ingresados por los estudiantes sean correctos y completos, ¿cierto? Entonces, que si por ejemplo escogen un tipo de documento, pues que sea un tipo de documento válido, lo mismo entonces que el número de documentos cumpla con ciertos criterios, ¿cierto? Que por ejemplo por algún motivo, pues por decir algo que no pueda tener letras, bueno, etcétera, lo que se nos ocurra ahí como tal. Luego, otro punto importante sería ya integrar esto con la base de datos de técnicos y cursos del colegio, ¿cierto? Entonces, establecer una conexión con la base de datos existentes en el colegio para acceder a la información actualizada de los cursos y técnicos disponibles. Entonces, el sistema que nosotros vamos a hacer se va a integrar pues como con esa base de datos del colegio como tal. Luego, otro punto que yo tendría en cuenta sería la generación de horarios automáticos. Entonces, desarrollar un algoritmo que genere automáticamente los horarios de las clases para cada estudiante basado en las elecciones de su técnico.
Luego, implementar notificaciones automáticas. Entonces, sería chévere configurar un sistema para enviar notificaciones automáticas por correo electrónico, mensajes de texto o mensajes al WhatsApp si tenemos el número, a los estudiantes sobre su estado de matrícula, ¿cierto? Que esto lo vemos mucho en las diferentes herramientas. Nosotros sabemos que hoy en día es muy importante el tema de las notificaciones, entonces sería importante tener un punto ahí en el desarrollo para eso. Luego, desarrollar un panel administrativo. Entonces, crear un panel de administración para que el personal del colegio pueda gestionar y supervisar el proceso de matrícula de manera eficiente. Luego, pruebas de usabilidad y calidad. Entonces, realizar pruebas exhaustivas para asegurar que el sistema sea fácil de usar, libre de errores antes de su implementación, ¿cierto? Entonces, cuando estamos en la etapa de pruebas, que podamos hacer eso, ¿cierto? Que podamos en nuestro ambiente de pruebas hacer y detallar muy bien como todas ese tipo de factores que se puedan presentar, pues como para que ya cuando estén en producción ya eso esté solucionado. Luego, despliegue en producción, implementar el sistema de matrículas en el entorno de producción del colegio, asegurando que todos los aspectos técnicos y de seguridad estén cubiertos, ¿cierto? Entonces, yo tendría estos puntos a tener en cuenta cuando vaya a empezar ya con mi desarrollo como tal, ¿cierto? Entonces esto lo tiene que tener en cuenta el equipo de desarrollo y como todos los integrantes pues de esa parte. Y acá entonces voy a desarrollar mi sprint, ¿cierto? Yo voy a hacer un sprint que como lo veíamos ahí en el material de formación, nos decía que el sprint debe tener un objetivo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de ese sprint? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar, por ejemplo, en estas 2 semanas que va a durar este sprint? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este? Entonces dice, desarrollar e implementar la funcionalidad básica de registro de estudiantes para el sistema de matrícula, permitiendo que los estudiantes puedan seleccionar su técnico elegido y completar el proceso de matrícula de manera efectiva. Este es lo que vamos a hacer en este sprint. Si fuéramos a trabajar durante este sprint, por decir algo, dos historias de usuarios, si lo quisiéramos hacer, entonces el objetivo tendría que estar no solamente enfocado en matrículas, sino por decir algo en visualización de los horarios o visualización o bueno, no sé, cualquiera de estas funcionalidades, ¿cierto? Yo podría hacerlo con el de permitir la matrícula y que me muestre el estudiante en el técnico matriculado, ¿cierto? Entonces ahí tendría que tener en cuenta qué objetivo voy a trazar de eso. ¿Cuánto dura el sprint? Entonces este sprint va a durar 2 semanas, va a ir del 1 al 14 de julio. ¿Quiénes son los responsables, cierto? Para que este sprint sea exitoso. Entonces el Product Owner, que va a estar casi en todas las etapas siempre supervisando y estando pendiente pues como tal. El equipo de desarrollo, pues que son los que ya van a empezar a generar el código necesario para poder cumplir con eso. Y el Scrum Master, que es ese rol que tenemos, que es la persona encargada como que en que las cosas funcionen, que las reuniones se puedan hacer, estar pendiente de qué es lo que necesita el equipo de desarrollo para poder cumplir con eso, si hay algún impedimento que les impida seguir más adelante. Entonces, estos tres roles son los que van a ser los responsables de esto. ¿Qué actividades vamos a desarrollar durante esos 14 días, cierto? Entonces, los 2 primeros días vamos a hacer la revisión y refinamiento del Product Backlog, ¿cierto? Vamos a revisar como tal el Product Backlog. Entonces dice, revisar el Product Backlog actual con el equipo para asegurar que todos los ítems estén claros y priorizados. Luego vamos a refinar los criterios de aceptación y definir los detalles técnicos necesarios en los ítems seleccionados para este sprint. Luego del día 3 al 6 vamos a desarrollar la interfaz del registro, vamos a diseñar una interfaz de registro de estudiantes según las especificaciones del Product Backlog, vamos a implementar las validaciones necesarias para asegurar la integridad de los datos ingresados por los estudiantes. Luego el día 7 y 8, ¿qué vamos a hacer? Vamos a configurar la integración del sistema de matrícula con la base de datos del colegio. Y vamos a desarrollar los mecanismos necesarios para acceder y actualizar la información de técnicos y cursos disponibles. Luego, el día 9 y 10, ¿qué vamos a hacer? Pruebas y ajustes, entonces realizar pruebas unitarias y de integración para asegurar que la funcionalidad de registro de estudiantes funcione correctamente. Vamos a corregir y ajustar cualquier problema indicando durante las pruebas, ¿cierto? Cualquier problema que se nos pueda presentar en las pruebas, pues lo vamos a tener ahí en cuenta y lo vamos a ajustar. Luego, el día 11 y 12, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar la preparación para la revisión del sprint. Entonces, preparar la documentación necesaria para la revisión del sprint, incluyendo la demostración de la funcionalidad desarrollada. Y realizar la presentación al Product Backlog y a las otras a los otros stakeholders o los usuarios clave del proyecto como tal. Entonces nos vamos a sentar y vamos a revisar pues como con ellos esa parte de la presentación. Luego el día 13, ¿qué vamos a hacer? Vamos a demostrar la funcionalidad completada y vamos a obtener la retroalimentación del Product Owner, ¿cierto? Y las otras partes interesadas del proyecto, los otros usuarios clave. Y vamos a revisar y ajustar el Product Backlog según las necesidades y prioridades emergentes.
El día 14 ya vamos a hacer la retrospectiva del sprint, que es que vamos a identificar y discutir los aspectos positivos y las áreas de mejora del sprint. Y vamos a establecer acciones concretas para mejorar el proceso y la productividad del equipo en futuros sprints. Entonces, estas actividades ya están claras, ya están definidas y ya el equipo va a saber qué es lo que vamos a hacer durante esos 14 días, ¿cierto? Ya está pues como muy organizado y ya nos va a quedar claro como tal. Luego, entonces aquí saco un resumen como del Sprint Backlog y aquí ya dice, son las tareas específicas que se realizarán para lograr el objetivo del sprint. Entonces, específico y sacando como lo más relevante de ahí. Entonces, el día 3 vamos a crear prototipos de la interfaz de registro de estudiantes. El día 4 vamos a implementar la lógica y la validación de los datos de la interfaz. El día 7 vamos a configurar las consultas a la base de datos de los técnicos. El día 9 vamos a realizar las pruebas de integración y el día 11 vamos a preparar la presentación para la revisión del sprint, ¿cierto? Entonces, ahí en esa primera parte, entonces tendríamos claro cómo se crea un sprint, una de las formas pues de hacerlo con las responsabilidades que cada uno va a tener, con su objetivo, con su duración, con sus responsables y con esas actividades que se van a desarrollar, ¿cierto? Ya entonces, algo muy importante, ¿cierto? Algo muy importante y que lo veamos también dentro de lo que nos solicita la guía, ¿cierto? Acá en esta parte, es el tema de las reuniones como tal, ¿cierto? Es el tema de las reuniones que acá nos dice, acá en esta parte del desarrollo de un informe de proceso de trabajo, entonces acá nos dice el cómo y cuándo, el dónde, el daily meeting, el review meeting, ¿cierto? Entonces, esas reuniones como tal está enfocado a esto, ¿cierto? Entonces, acá decimos listo, el daily meeting, que es la reunión diaria. Entonces, informe del proceso de trabajo, el equipo Scrum, proyecto de colegio, formación del mañana. Entonces, el cómo, el cuándo y el dónde, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la guía, ¿cierto? ¿Qué es lo que solicita Scrum? Entonces, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer ahí? Entonces, se lleva a cabo de manera puntual todos los días hábiles del sprint. El equipo se reúne físicamente en la sala de reuniones designada para el proyecto. Se utiliza un formato estructurado de 3 preguntas. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? Y si hay algún impedimento en el camino que nos impida pues como seguir adelante. Entonces, cada miembro del equipo responde a estas preguntas con el objetivo de sincronizar el trabajo y eliminar obstáculos de manera temprana. ¿Cómo? Entonces, diariamente a las 9 de la mañana, antes de que comience la jornada laboral principal del equipo. Esto asegura que todos estén al tanto de los avances y los posibles impedimentos desde el inicio del día, donde entonces las reuniones diarias se llevan a cabo en la sala de reuniones del equipo Scrum, ubicada en el segundo piso del edificio administrativo. Entonces, lo que les decía, esto que nos permite a nosotros que todos los miembros del equipo sepamos y tengamos claro qué es lo que vamos a hacer. O sea, aparte ya de los desarrollos de cada uno de los requerimientos como tal, sabemos que todos los días nos vamos a reunir, que siempre vamos a tener que tener claro qué fue lo que ayer hice para exponerlo, qué es lo que voy a hacer hoy y si tengo algún impedimento. Ya sé en qué lugar va a ser y a qué horas, ¿cierto? Entonces, eso es uno de los artefactos que tiene Scrum, es el tema del daily meeting o las reuniones diarias para lograr que el equipo se sincronice y tenga claro, pues, y hablemos el mismo idioma. Luego, entonces, viene la reunión de revisión, ¿cierto? Entonces, la reunión de revisión se realiza al final de cada sprint para revisar y demostrar el incremento del producto al product owner y a los otros usuarios claves pues, relevantes como tal. En este caso se presenta el desarrollo del sistema de matrícula de estudiantes al técnico elegido. La reunión tiene lugar en la sala de conferencias principal del colegio. Aquí ya nos vamos a reunir con el cliente, donde se cuenta con proyector y pantalla para mostrar el producto en funcionamiento. Luego viene otro de los artefactos, el Bundle Chart. Entonces dice, esta herramienta visual muestra el trabajo restante del sprint en comparación con el tiempo disponible. Durante el sprint, el equipo actualiza el Bundle Chart diariamente para reflejar el progreso real. Luego viene la retrospectiva del sprint, ¿cierto? Todos los artefactos, dice, la reunión de evaluación que se lleva a cabo al final de cada ciclo de trabajo. En esta sesión, el equipo reflexiona sobre qué salió bien, qué podría mejorar y qué acciones específicas se pueden implementar para mejorar el siguiente sprint, ¿cierto? Entonces, miren que acá yo abordaría la primera parte de lo que nos pide la guía, ¿cierto? Entonces, tengo mi product backlog, ¿cierto? Tengo todos los requerimientos como tal, de ahí selecciono el que ustedes quieran empezar, si quieren trabajar por el primero que ustedes escogieron o el que quisieron priorizar de acuerdo a las actividades anteriores o el que ustedes quieren. Ya tenemos la historia de usuario, simplemente sería volver a traerla y ya vamos entonces a crear todos nuestros
todos esos ítems que nosotros vamos a lograr o esa lista de tequeo para poder cumplir con esa historia de usuario. Y ya vamos a hacer, entonces repito, como mínimo un sprint, ¿cierto? Vamos a hacer un sprint de una historia de usuario, o si quieren coger varias, pues bueno, lo pueden hacer, ya ustedes, es el criterio, pues como ustedes quieran presentar la actividad, y si debemos cumplir con eso, que tenga un objetivo, que tenga una duración, que tenga unos responsables de ese sprint y las actividades que se van a desarrollar. Y finalmente, entonces, ya hacemos el tema del daily meeting, ¿cierto? Entonces, ustedes con su equipo se van a reunir diariamente, lo van a hacer virtual o cómo se van a reunir. Entonces, de acuerdo a esta propuesta que yo les hago, pues ya ustedes, y teniendo en cuenta el componente formativo, ya cada uno lo va a ajustar de acuerdo a lo que quiera. Entonces, miren que este es el grueso de la evidencia como tal, ¿cierto? Porque aquí ya sigue el mapa conceptual, que esto ya pues lo vamos a verificar, pero lo que más valor nos va a dejar es esta primera parte, ¿cierto? Esta primera parte, porque es continuar pues como con todo el esto de caso que venimos manejando. Entonces les pregunto, hasta este momento, con lo que hemos explicado, con lo que les acabo de socializar del ejemplo, ¿tienen alguna duda como para empezar a trabajar el desarrollo de la evidencia? ¿O está clara la explicación? Sí, está claro. Listo, perfecto. Entonces, esa es la primera parte del documento, ¿cierto? Entonces, ahora continuando con la guía, ¿cierto? Continuando con la guía, entonces ya viene el tema del mapa conceptual, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar qué es eso del mapa conceptual. Entonces, ¿qué es un mapa conceptual? Es una representación gráfica que organiza y estructura ideas o conceptos, mostrando las relaciones entre ellos. Utiliza nodos que representan esos conceptos y enlaces que indican las conexiones entre esos conceptos. Un mapa conceptual ayuda a visualizar de manera clara y jerárquica la información, facilitando la comprensión y el recuerdo de los conceptos interrelacionados, ¿cierto? Entonces, un mapa conceptual es una representación gráfica en la cual yo voy a plasmar una idea, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer en esta actividad es que vamos a hacer un mapa conceptual donde plasmemos lo que nosotros entendemos o lo que nos ha quedado pues de lo que hemos visto hasta el momento de Scrum como tal. Entonces les decía que hay muchas herramientas para hacer mapas conceptuales, pues a mí yo utilizo mucho Canva, no solamente pues para hacer mapas conceptuales, sino para utilizar muchas otras funcionalidades que tiene. Entonces les voy a mostrar cómo sería, ¿cierto? Entonces si simplemente buscar pues en Google Canva, si no tienen, pueden crear un usuario o simplemente si tienen correo en Gmail, entonces, con esas mismas credenciales de acceso pueden acceder. Es simplemente seguir los pasos y él los lleva, ¿cierto? Entonces, acá llegamos a esta pantalla principal y decimos buscar plantillas. Entonces, pues, ¿qué plantilla vamos a buscar? La de mapa conceptual, ¿cierto? Entonces, acá simplemente escribimos mapa conceptual. Y acá le decimos pues que nos busque qué mapas conceptuales tienes. Entonces, esta es una herramienta que tiene versión gratuita, o sea, o tiene plantillas gratuitas y también tiene pagas, ¿cierto? Si miramos una de estas que dice Pro, pues son plantillas que uno tiene que tener cuenta paga para utilizarlas, pero hay muchas otras que son libres, ¿cierto? Entonces, esta, por ejemplo, que no tiene nada o esta que no tiene nada, entonces la podemos, por ejemplo, utilizar. Entonces, la que a ustedes les guste, simplemente le van a dar clic. Él se las abre acá y le vamos a decir personalizar esta plantilla. Entonces ya vemos acá, esto es un editor, pues un editorcito de texto muy sencillo y como muy fácil de utilizar. Mire que él tiene pues ya sus colores y tiene pues como ya unos textos preestablecidos que nosotros simplemente reemplazamos. Lo podemos utilizar acá simplemente reemplazando, dándole doble clic, seleccionando y podemos colocar, por ejemplo, acá Scrum, ¿cierto? Si eso fue lo que uno desea utilizar. Y lo mismo acá, entonces acá en cada una de estas van a colocar los conceptos que ustedes tienen. O como en este caso, pues obviamente yo tengo pues aquí ya unos textos como para agilizar el proceso, entonces yo qué quiero plasmar en mi mapa conceptual, entonces yo por ejemplo voy a colocar qué es esto de ciclo de vida, entonces acá simplemente le doy copiar y me vengo para acá, ¿cierto? Me vengo para acá y ya simplemente en vez de digitar, pues le digo pegar, ¿cierto? Le digo pegar. Y acá entonces ya esto yo le puedo subir el tamaño a la letra, bueno, ya colocarlo aquí, si ya es pues como la creatividad de cada uno, ¿cierto? La creatividad que cada uno tenga, pues como para hacer una actividad bien chévere. Entonces acá yo tengo ciclo de vida, entonces acá tengo esto de definición y bueno, todo.
Luego la segunda, entonces, por ejemplo, roles, que ya también lo hemos visto. Entonces, simplemente copio el texto y vengo y reemplazo acá. Por ejemplo, bueno, acá le podría poner roles como para que me quede más grande. Y acá simplemente pego lo que tenía ya en mi editor de texto. Ya obviamente le puedo pues ya cambiar el tamaño a la letra como para que me quede pues más grande y más chévere, ¿cierto? Pero pues ahí como por lo menos como para el ejemplo. Luego viene, por ejemplo, artefactos, ¿cierto? Artefactos, entonces lo mismo, copio el texto y vengo y pego. Entonces miren que es pues como muy fácil de utilizar, por eso yo digo pues que es chévere uno utilizar como todas estas herramientas interactivas, pues porque nos facilitan mucho el trabajo. El que no necesito, por ejemplo, si no necesito esto, pues simplemente lo selecciono y lo borro, ¿cierto? Borro pues como tal de acá y ya, por ejemplo, si esta la podría yo subir para acá si quiero, bueno, ya juega uno con él, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, bueno, vamos que fuera así es. Y acá, por ejemplo, eventos clave. Listo, entonces supongamos que ahí hagamos el ejercicio como pensando pues que listo, ya quedó bien, esto era lo que yo quería, ¿cierto? Así ya pues quedó bonita, supongamos. Entonces simplemente ya teniendo esta plantilla, le vamos a dar clic acá en archivo y le vamos a decir descargar, ¿cierto? Le damos descargar. Tengo diferentes formas de descargar, lo puedo descargar en PDF o como imagen JPG o PNG, ¿cierto? Ya como ustedes quieran. Entonces yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es descargarlo como PNG y ya en el documento que estoy haciendo, por ejemplo, en Word, simplemente inserto esa imagen al final y ya. Entonces acá lo descargo, ya en descargarlo pues en el equipo, lo pueden poner dentro de su carpeta pues del curso o donde ustedes lo quieran pues como descargar. Entonces acá me sale, yo por ejemplo lo voy a descargar en el escritorio, pongamos acá en el escritorio, y acá en mi escritorio, simplemente ahí ya me quedó. Miren que esta fue la imagen de lo que acabé de hacer. Entonces, miren que, pues, ¿cuánto se demora uno haciendo un mapa conceptual? No sé, es, pues 5 minutos. Entonces, miren que es muy sencillo. Y ya en el documento, supongamos que este fuera el documento de lo que les socialicé ahora. Entonces, yo ya vengo por acá al final e simplemente inserto la imagen, inserto esa imagen que acabé de descargar. Y ya, y con esa parte, pues cumpliríamos ahí la primera parte que les socialicé y ya la segunda parte, pues que sería el mapa conceptual, ¿cierto? Entonces, así, entonces me quedaría a mí acá de esta forma, ¿cierto? En el ejemplo que estoy socializando, entonces yo acá al final, la primera parte de la portada, la que acabamos de ver, pues del sprint, del daily meeting, y acá al final, pues el ejemplo, ¿cierto? El ejemplo de este otro mapa conceptual pues, que yo tenía ahí ya guardado. Entonces ya con este documento es el que ya voy a subir a la plataforma, ¿cierto? El que ya voy a subir a la plataforma y con eso cumpliría la entrega de esta semana, ¿cierto? Con eso cumpliría pues la entrega de esta semana. Entonces, mire que no, pues no es una actividad pues complicada, es chévere, la primera parte es muy chévere porque pues como les digo, es ustedes cada vez irse empapando más, irse empoderando más de Scrum, entonces es muy bueno para eso. Entonces recuerden que esta la vamos a subir acá por la parte 3, actividad de aprendizaje 3. Acá le vamos a dar clic. Bueno, a mí me sale ver todos los envíos, pues porque soy como instructor, pero a ustedes les va a salir acá un botón verde como para agregar la entrega. Entonces le van a dar clic en esta parte de agregar entrega. Perdón, entonces si me tengo que pasar, yo me cambio de rol a aprendiz.
mostrarles tal cual como a ustedes les sale cuando están subiendo la evidencia. Yo les quiero mostrar porque pues es muy importante que no se nos quede en estado borrador. Entonces le damos clic en botón verde, agregar entrega. Acá simplemente le damos clic acá, apenas me cargue esta acá en la hojita que nos sale aquí en la mitad. Acá en esta hojita donde dice archivos enviados, entonces en la primera opción que es la hojita. Luego seleccionamos el equipo, el archivo dentro del equipo, ¿cierto? Entonces voy y lo busco en la ruta donde tengo esa evidencia, ¿cierto? Entonces, sesión 3, ejemplo de evidencia, que es esta, la que les acabé de socializar. Y este es el archivo, el PDF. Y acá le digo entonces guardar cambios. Pero recuerden ahí, como lo que nos está pasando, es donde es importante pues no hacerlo de afán o tener paciencia, pues porque hay veces sabemos pues de sobra que la plataforma se pone un poquito lenta o inestable, sobre todo a ciertas horas. Entonces toca hacerlo con calma. Por eso es lo que yo les decía de la recomendación de no dejar todo para lo último, porque pues si uno de pronto está un poquito afanado porque sabe que se va a cumplir la hora en que puedo entregarlo, porque ya al día siguiente no voy a poder. Entonces sí es muy, muy importante eso, ¿cierto? Hacerlo con calma, porque sabemos que si la plataforma se pone lenta, pues ahí toca tener paciencia y hacer fuerza, pues que no se vaya como a caer. Mientras terminamos de acá hacer el envío, les quedó clara pues la actividad, nos queda claro qué es lo que debemos hacer, ¿cierto? Que la actividad consta de dos partes. La primera es pues todo el informe donde vamos a trabajar, vamos a seleccionar como mínimo una historia de usuario, vamos a hacer como todo lo que vimos. Eh, bueno, aquí está sacando un error aquí. Y ya en la segunda parte vamos a hacer el mapa conceptual, ya en la herramienta que ustedes consideren. Pues ahí hicimos el ejercicio en Canva, pero pues ustedes pueden seleccionar esa o la que ustedes quieran. Eso no hay ningún problema. Lo importante es que al final del documento entreguemos pues la evidencia pues como completa, que esa es la que vamos a tener en cuenta pues al momento de hacer la calificación. ¿Nos quedó clara de pronto esa parte? Sí, señor. Listo. Listo, entonces ahí, miren que quedó estado de la entrega, borrador no enviado, que es lo que siempre pues hemos hablado, y lo repito, ¿por qué? Porque pues todavía se encuentra uno cuando vamos a calificar de que muchas actividades las tienen en borrador, entonces yo siempre les envío correo, pero pues es muy importante que lo tengan. Entonces en este momento todavía no se ha ido la evidencia como tal, está ahí en borrador. Entonces le damos clic en el botón verde de enviar evidencia, y tenemos que confirmar ese envío, porque acá esto debe quedar acá en enviado para calificar el estado de la entrega.
las dos primeras semanas que también les quería decir, o sea, las dos primeras actividades en general, ¿cierto? En general hay muy buenas evidencias, pues ahí sí quiero pues como felicitarlos y porque es chévere pues como cuando uno va a calificar y hacer una retroalimentación, es muy chévere para uno pues encontrarse con ese tipo de evidencias y de verdad que en general han sido muy buenas, pues me han gustado mucho, han hecho unos planteamientos muy interesantes y eso es bueno, ¿cierto? Eso es bueno hacerlo porque pues bueno, en últimas a cada uno le va a quedar eso que presenta, entonces sí, sí les quería pues como resaltar esa parte. Acá vamos a confirmar el envío, entonces simplemente le decimos continuar en el botón verde. Recuerden que si al momento de realizar la evidencia tienen alguna duda, alguna inquietud, pues me pueden escribir al WhatsApp sin ningún problema, que yo trato de responderles pues como lo más pronto que pueda, ¿cierto? Lo más pronto que pueda y lo importante es eso, que ustedes pues de pronto no, porque uno muchas veces o con un audio o con un texto, pues con un mensajito de texto le puede ayudar a ustedes mucho más fácil a solucionar un inconveniente. O también existe pues está en la plataforma el foro de dudas e inquietudes, que yo también obviamente todos los días lo reviso. Entonces ya cada uno pues escoge la forma en caso tal de que tengan alguna duda, ¿cierto? Si es pues concerniente con el curso, bien sea con la evidencia o si tienen algún otro tipo de duda. Y acá entonces cuando ya me sale estado de la entrega enviado para calificar, ahí sí ya quedo tranquilo porque ya al instructor ya le quedó pues como la notificación de que el aprendiz ya cargó correctamente esa evidencia. Entonces, eso es lo que tenemos pues como para esta semana, ¿cierto? La próxima semana vamos a tener pues la última conferencia donde vamos a trabajar lo que les decía, el tema del tablero Kanban y cómo vamos a aplicar todas estas fases de trabajo, todos estos ciclos de trabajo, cómo los vamos a ver plasmados pues en ese tablero. Es una actividad también muy chévere. Y ya de ahí entonces recuerden que vamos hasta el 27 tenemos para cargar las evidencias, entonces ahí la idea es que ustedes se pongan, si tienen evidencias pendientes, pues que se pongan al día como con ellas para que ya este 27 pues que estemos tranquilos y la idea es pues que la mayoría nos podamos certificar, ojalá pues todos los que participaron del curso, entonces esa es la idea como tal, recuerden que yo estoy pues como para colaborarles en lo que pueda, les agradezco pues si no más, o sea, si no tienen más preguntas, entonces les agradezco pues obviamente habernos acompañado esta noche y si no, pues yo quedo atento obviamente para aclararle las dudas o los inconvenientes que de pronto puedan tener. Jorge, ¿me escucha? Sí, señor, Carlos, me pueda. Sí, gracias. Tengo una duda. Pues ya se acerca pues el final. Sé que pues para la próxima semana pues hay que entregar la evidencia de la tercera semana. Pero si, digamos, dependiendo del avance que, digamos, a nivel personal tenga, puedo ya enviar las dos evidencias que faltan. ¿Se puede hacer eso o obligatoriamente tengo que esperar Sí, no, a... sí, la cuarta, las fechas de inicio sí ya están parametrizadas para que les permitan la entrega ese día que es, ¿cierto? La fecha final es la que nos podemos pasar, pues, darle manejo hasta el 27, pero la fecha de inicio sí ya está parametrizado en la plataforma. Cada evidencia para que, por ejemplo, la cuarta, sí debes de esperar hasta el 19 para cargarla, pues, correctamente. ¿Listo? Esa sí es lo único. Si ya la tienes desarrollada, simplemente es tenerla y ya el 19, desde las 0 horas, pues a las 12 de la noche del 19, ya la puedes cargar sin ningún inconveniente, que yo pues todos los días ingreso a la plataforma mañana y tarde y pues y noche también, dependiendo pues ya del funcionamiento de la plataforma, pero la fecha de inicio sí debemos de esperar hasta que cumplamos hasta que llegue pues la que está en el cronograma. Muy bien, muchas gracias por la Listo. aclaración. ¿Hasta cuándo hay plazo de entregar las evidencias? Las evidencias, recuerden, todas las evidencias, el plazo final es el 27 de junio, ¿cierto? El 27 de junio. Esta es la fecha final. Y estas son las fechas pues que nos propone el cronograma como para no dejarnos ir colgando. Pero pues esta fecha les damos pues como manejo como tal. Entonces es eso. Si pues si hay alguna otra inquietud y si no, obviamente pues agradecerles nuevamente, desearles una feliz noche y quedo atento en lo que les pueda colaborar con el mayor de los gustos y nos vemos pues la próxima semana para la última conferencia. Muchas gracias, profe. Bueno, Vale. que estén muy bien. Una feliz noche para todos. Aprovecha, amigo. Hasta luego. Hasta luego.